El matrimonio entre Yahvé e Israel tuvo ya lugar a los pies del monte Sinaí, según cuenta la escritura, y incluso el pueblo judío, según se narra en el texto, pues tuvo que prepararse durante 3 días, incluyendo el acto el ritual del mikvah, que era como el bautismo judío, que era sumergir o purificar con agua. Y la misma Torá escrita servía como el acta matrimonial. Pero ese matrimonio entre Yahvé e Israel se rompió muy tempranamente cuando Moisés bajaba con las tablas de las instrucciones de la ley, y entonces se encontró con el pueblo desenfrenado, corrompido y desbocado. En aquel pasaje con el becerro, adorando el becerro de oro y todo aquello. Entonces ya pues se rompió el matrimonio, y Yahshua pues claro, tenía que morir, es decir, hubo un pacto de sangre entre Yahvé e Israel en ese pacto matrimonial, y quien rompiera el pacto tenía que morir. Entonces, como el pueblo había pecado, tenía que morir. Pero la parte inocente se podía prestar a sustituir a la parte que había pecado, y podía morir esa parte inocente por la parte infractora. Y por eso es que Yahshua pues tuvo, se ofreció para ese sacrificio de morir en representación de la parte que se había corrompido y que había incumplido el pacto matrimonial. También Yahshua tenía que morir porque con el tiempo Israel también se corrompió, fue tras dioses ajenos, y Yahvé tuvo que dar carta de divorcio a Israel, es decir, las 10 tribus, porque en esa época el reino estaba dividido en las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte recibían el nombre de Israel, estaba formada por las 10 tribus del norte, y luego en el sur estaban las otras 2 tribus, que eran Judá y Benjamín. Entonces el reino de Israel del norte, con las 10 tribus, se habían corrompido yendo tras dioses ajenos, y Yahvé les dio carta de divorcio, con lo cual pues ya no se podían volver a casar, a no ser que el marido muriera. Por eso era necesario también que el marido, lo que es Yahshua o Yahvé hijo, pues tenía que morir para que se pudieran volver a casar otra vez y el matrimonio se pudiera restablecer. Entonces, porque como dice la escritura, la esposa se puede volver a casar si el marido ha muerto, la esposa queda libre, que es Israel, y se puede volver a casar. Pero en este caso se casan otra vez los mismos novios, que son Yahvé e Israel, que se vuelven a casar. Entonces por eso es que se restablece el matrimonio entre Yahvé e Israel. También, por cierto, que Yahshua tenía que morir por esos 2 motivos, porque había dado carta de divorcio a Israel y el marido tenía que morir, y también porque el pacto de sangre entre Yahvé e Israel se había roto. Entonces Yahshua murió en sustitución de la parte infractora, que era Israel. Y había otro motivo más, que había una deuda pendiente de muerte y de sangre heredada desde los tiempos del jardín del Edén, cuando los primeros seres humanos, Adán y Eva, habían pecado y desobedecido a las instrucciones de Dios acerca de no tocar el árbol prohibido del jardín del Edén. Entonces la raza humana estaba ya condenada a morir, y entonces esa deuda había también que arreglarla,
y pues también, en este caso también, la parte inocente, pues también murió en representación de la parte culpable, que eran los seres humanos. En Mateo 26, 29 nos habla Yeshua, aquí tenemos la escritura, acerca de que ya no beberá más del fruto de la vid hasta que regrese de nuevo a la tierra en su segunda venida, que será, por cierto, en la celebración de la boda, la famosa boda matrimonial del Cordero, ¿no?, que se narra, por ejemplo, en Apocalipsis. Esa celebración de boda que es, porque el compromiso está adquirido ya desde antiguo entre Yahvé e Israel, de manera que la esposa no es para nada la iglesia grecopagana romana occidental, sino que está comprometida la boda entre Yahvé e Israel desde antiguo, ya desde las primeras páginas de la Biblia, y se mantiene por siempre. Además, Yahvé tiene contraídos una serie de compromisos muy grandes, muy importantes, desde antiguo, con los patriarcas, con los profetas, con los reyes, con todo Israel, que esos compromisos se van a mantener por la eternidad. Y bien, en Mateo 26, 29 dice, habla Yeshua, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí está haciendo alusión a cuando nos reunamos de nuevo el Mesías en su segunda venida con la esposa en la cena de bodas del Cordero, y también pues con todos los pueblos de la tierra. Porque esa boda no es que en la cena de bodas del Cordero no es que solo va a estar la esposa, digamos, los creyentes, sino que será también para todos los pueblos de la tierra, porque después del Armagedón, en el tiempo final, a la segunda venida de Yeshua, pues va a haber pues mucha gente de pueblos que estén por ahí sobrevivientes de las guerras del Armagedón y de todos los eventos y calamidades. Y también va a haber gentes en los pueblos, y a los cuales también están invitados todos, porque es un evento crucial, importante, cósmico, es un evento cósmico crucial, ¿no?, histórico. Entonces es una celebración en toda la tierra que se hace desde Jerusalén, como veremos un poco más adelante. Y en Apocalipsis pues se nos cuenta, capítulo 19, versículos 7, 8 y 9, capítulo 19, versículos 7, 8 y 9, nos habla acerca de esta boda. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa, el compromiso, es Israel, y los creyentes, cristianos occidentales y todo tipo de personas afectas a Dios, pues somos injertados como hijos adoptivos en el árbol de Israel. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el versículo 9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Dónde se celebrará la cena de bodas entre Yahvé e Israel? Que es el restablecimiento del pacto matrimonial entre Yahvé e Israel, o la cena de bodas del Cordero con la esposa. La esposa es Israel, incluyendo a los creyentes cristianos, modernos, occidentales y del mundo, que somos injertados como hijos adoptivos en el árbol de Israel.
pues no se celebrará en el cielo, y al cielo no irá la Iglesia, ni irá Israel, ni irá nadie, sino que es al contrario, el Mesías desciende en su segunda venida a la tierra. Y la celebración pues tiene lugar concretamente en un lugar físico, que es en Israel, concretamente en Jerusalén, y más concretamente en el monte Sión, en todo el alto que habrá allí, en el alto de Jerusalén. Como cuenta en Isaías 4:5, dice que Yahvé pues va a desplegar una especie como de cubierta, cuenta como un dosel, una cubierta, un tabernáculo arriba del monte Sión, es decir, que como las celebraciones de las bodas. Y así como en el monte Sinaí se reprodujo la imagen de las bodas judías como eran, pues aquí también en el monte Sión pues también tiene lugar las mismas características. Hay una cubierta festiva de celebración, y aquí en el versículo, en Isaías 4:5, dice: y creará Yahvé sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, una cubierta. Es decir, aquí nos habla de una cubierta que pone Yahvé sobre todo el monte Sión, porque está de celebración. Y más adelante en Isaías 25:6 ya está hablando ya de la fiesta, de la celebración de la boda, y narra lo siguiente, dice: y Yahvé de los ejércitos hará en este monte, está hablando del monte Sión, porque se está refiriendo al monte Sión en los versículos precedentes, o sea, no hay duda que se refiere, está hablando de lo mismo. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte Sión a todos los pueblos, ya no solo a la esposa, sino es un evento de celebración cósmica, es la boda entre Yahvé y el pueblo de Dios, y por consiguiente, por extensión, por toda la humanidad y en el universo. Hará banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Aquí se está diciendo que la boda, esta celebración es en el monte Sión, en el alto de Jerusalén, con todo tipo de viandas, manjares suculentos, dice, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados, es decir, son cosas físicas, alimentos materiales, vinos, y esto lógicamente pues tiene lugar aquí en la tierra, no hay nada en el cielo, ni Sión está en el cielo, ni nada de eso, es en el monte Sión, en Jerusalén. Tiene lugar después de la segunda venida, y después de otras cosas que tiene que hacer Yahshua, pues tiene lugar esta celebración de la boda. O sea, primero tiene que haber un Armagedón, luego el juicio a las naciones en el valle de Josafat, y por último aquí pues la celebración de bodas en el monte Sión, en Jerusalén. Y así pues tiene lugar el restablecimiento del pacto matrimonial entre Yahvé e Israel, cena de bodas del Cordero entre el Mesías y la esposa, evento cósmico pues para toda la humanidad y para todo el universo.